Bueno, Dios les bendiga. En esta tarde vamos a comenzar con la palabra del día de hoy, con el mensaje. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 15. Amén. Mateo capítulo 15. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar con haciendo una oración. Primeramente vamos a hacer una oración para comenzar. ¿Pueden acompañarme? Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos permites una vez más de estar congregados, Señor, en tu nombre, en tu honor, para conocer más de ti, para conocer más acerca de la voluntad que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, vamos a continuar ahí en Mateo, capítulo 15. Amén. ¿Ya estamos todos ahí? Ok. Mateo, capítulo 15. Ahorita voy a leer nada más del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Amén. Bueno, vamos a comenzar explicando un poquito acerca de los ancianos. En el versículo 2, Jesús le está diciendo, los escribas y fariseos le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Bueno, déjenme explicarles un poquito. Los ancianos de Israel eran rabís, eran maestros, pero ellos ya eran ancianos. Ellos eran tratados con mucha reverencia y con mucho respeto, pero no cualquier anciano. O sea, cuando tú dices la palabra, es un anciano, es una persona mayor, ¿verdad? Pero en este caso, ese título se le daba solamente a los ancianos, pero que eran maestros, que eran conocedores de las escrituras. Entonces, era para ellos ese título porque ellos eran sabios, ¿verdad? En lo que es la escritura, en lo que era la ley de Moisés. Y ellos tenían tal influencia que ellos impusieron tradiciones. Y estas tradiciones no eran mandamientos que estuvieran en la ley de Moisés. Esas tradiciones eran tradiciones que ellos con el tiempo fueron creando y entonces hicieron que se cumplieran, ¿ok? Y lavarse las manos antes de comer pan, como ellos le estaban diciendo, no estaba en la ley de Moisés, ¿ok? Porque le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos? Les dice, cuando comen pan. Entonces, aquí vemos cómo Jesús los reprende por quebrantar e invalidar el mandamiento. Les responde Jesús: ¿por qué también ustedes, les dice, quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente.
Eso era lo que Dios mandó en la ley, que se tenía que hacer, pero ellos lo estaban quebrantando. Vamos a ver dónde está este mandamiento en Éxodo capítulo 20. Abran la Biblia en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Es el segundo libro. Al principio de la Biblia lo encuentran. Éxodo capítulo 20, versículo 12. ¿Alguien quiere leerlo? Amén. Léelo, Marcel. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Sí, ese es, amén. Entonces, ¿qué dice la escritura ahí? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Era un mandamiento que Jehová había dado. Y de hecho es uno de los mandamientos con promesa. Es de los primeros mandamientos con promesa, porque ahí le está diciendo el Señor, hónralos y tus días se van a alargar sobre la tierra. Te voy a bendecir con vida por honrar a tu padre y a tu madre. Y en Éxodo 21:17, ahí mismo adelantito, en el 21:17, Amén. léelo, Osvaldo, por favor. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Así es. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre morirá. O sea, es algo fuerte ese mandamiento, ¿verdad? O sea, es para Dios muy importante el hecho de honrar a sus padres, de respetarlos, de ayudarlos, de estar siempre con ellos. Amén. Y mucho menos maldecirlos. Yo he escuchado de casos de gente, de hombres, caen en adicciones, caen en cosas así, pero son agresivos con sus padres, hasta el grado de golpearlos, de maldecirlos, de maltratarlos. Y eso delante de los ojos de Dios es algo muy grave. Amén. Entonces aquí Jesús los está reprendiendo y les dice, nos regresamos a Mateo donde estamos. Amén. Estamos en Mateo 15, ¿verdad? Ahí los está reprendiendo y les dice, pero vosotros decís, en el versículo 5, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo con que yo pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre o a su madre. O sea que ellos le estaban poniendo un mandamiento donde ellos decían, bueno, si tú tienes algo que ofrendar y lo traes primero al templo, entonces ya no ayudes a tus padres, estás liberado de eso, porque primero estás poniéndolo en el templo como ofrenda. Entonces ellos se justificaban diciendo, con lo que yo te puedo ayudar va para Dios. Entonces ya no tengo por qué ayudarte, ¿verdad? Entonces les dice Jesús, y de esta manera dice, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por encima de su tradición. En su tradición ellos cambiaron la ley para que el hombre pusiera antes sus ofrendas que ayudar a sus padres. Le estaban dando más valor a esas tradiciones de hombre que a lo que Jehová les había mandado. Lo estaban poniendo por encima del mismo Dios. Entonces Jesús ahí por eso los reprende. Ellos le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y él les contesta, o sea, de una manera fuerte, porque Jesús mejor que nadie sabía que ellos estaban invalidando la ley de Moisés. Amén. En la Misná son las tradiciones orales judías. Es un libro donde están escritas estas tradiciones de las que yo les estoy hablando.
Esas tradiciones que esos rabíes ancianos fueron imponiendo, como les dije anteriormente, al pueblo de Israel. Estas tradiciones están escritas en hebreo y en arameo. Y les voy a mencionar un fragmento de la Mishnah donde se menciona acerca del maldecir a su padre. Ahí dice, el que maldiga a su padre o a su madre no es culpable, a no ser que los maldiga con la mención expresa del nombre de Jehová. Lo acabamos de leer en Éxodo. ¿Qué decía Éxodo? Que el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Y ellos le agregaron eso para quitar la culpabilidad y le ponen ahí que solamente que lo hagan en el nombre de Jehová. Así era de grave la forma en la que ellos querían acomodar la palabra de Dios a su manera, ¿verdad? Ellos querían acomodar la ley a su conveniencia. Lo estaban cambiando todo. Entonces Dios no es a nuestra manera. El seguir a Dios es a su manera. Él no se va a amoldar a nosotros. Nosotros tenemos que amoldarnos a Él, Amén. a sus mandamientos y a su doctrina. Para Dios, cuando en los mandamientos dice, no asesinarás, para Dios el asesinato es asesinato. El adulterio es adulterio. La mentira es mentira. El robo es robo y la codicia es codicia. Como está escrito, no podemos justificar el pecado delante de Dios. No podemos querer cambiarlo como ellos lo hicieron en esta tradición donde ellos quieren exhumar de culpabilidad al hombre que maldiga a su padre o a su madre. Eso no es así con Dios. Con Dios es como Él, a su manera, no a nuestra manera. En el versículo 7 vamos a avanzar un poquito. Jesús acusa a los fariseos de hipócritas. Vamos a leer 7, 8 y 9. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Él arremete contra ellos y les dice, hipócritas. Isaías profetizó acerca de ello y vamos a verlo en Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13. Amén. ¿Ya estamos todos? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto ya estaba profetizado. El profeta Isaías lo escribió. Sabemos que los profetas que escribieron en el Antiguo Testamento, ellos escribieron porque Dios los inspiraba, era la palabra de Él y Dios sabía lo que se venía en su pueblo más adelante. Observen cómo dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. A ellos les enseñaban que Dios existía, que tenían a Jehová por Dios, que tenían los mandamientos, pero en su corazón no conocían el temor de Dios. Aclarando el punto, el temor de Dios no es un miedo que tengas que tenerle miedo porque Dios te va a hacer algo, no. El temor de Dios es tenerle respeto,
es tenerle reverencia a Dios. Es realmente creer que si le fallamos, vamos a contristar su corazón. Tenemos que tener esa reverencia hacia Él, ese respeto, ese temor. Hay gente que dice amar y conocer a Dios, pero sus actos, sus hechos lo niegan. Sus hechos dicen todo lo contrario. Lo que hacen no concuerda con sus acciones. Muchos de estos hombres son religiosos, así como los fariseos. Estamos hablando de hombres religiosos, pero religiosos a un extremo exagerado, donde ellos pensaban que con solo tener el conocimiento de la Torá, de la palabra de Dios, de los mandamientos, ellos creían que eso era suficiente, que eso bastaba. Y no es así. Ellos usaban ropas que los hacían parecer santos, pero no lo eran, eso no les bastaba. Hay otros hombres que creen que colgándose un amuleto en el cuello de alguien, eso basta. Pero no es así. Tiene que haber realmente un temor, una reverencia hacia el Señor. Otros piensan que posteando en alguna red social es suficiente, basta, no basta, porque Dios no los conoce. Porque para conocer a Dios hay que tener una relación con Él. Tiene que existir una relación de corazón. Tiene que existir sinceridad. ¿Estamos de acuerdo? Los fariseos oraban en público. En sus tradiciones, ellos oraban en público. Ellos se iban caminando por la calle y llegaba su momento de orar. Ahí donde ellos estuvieran parados, se detenían, se acomodaban y comenzaban a orar delante de toda la gente. Todo el que estuviera presente los podía ver. Ellos querían ser vistos. Querían que vieran su santidad, su espiritualidad. Pero Jesús, curiosamente, Él nos manda a orar en secreto. Jesús no nos manda a orar en público. Él dice, ora en secreto para que tu Padre que te ve en secreto te recompense en público. Tiene que ser de corazón. Ellos no lo hacían de corazón ahí en la calle donde querían ser vistos. Jesús nos dice que es en secreto porque en el secreto nosotros podemos derramar nuestro corazón delante de Dios. Realmente lo que hay dentro del corazón. Los que no tienen temor en lo oculto hacen cosas que delante de Dios son vergonzosas. ¿Por qué? Porque dan una apariencia por fuera, pero por dentro es otra cosa. Y donde están, donde creen que nadie los ve, pueden hacer algo que a Dios no le agrada. Pero la realidad es que Dios te mira, Dios sabe. A Él no lo puedes engañar. Te podrás esconder de la gente o podrás exhibirte delante de la gente, pero para Dios nada es oculto. Vamos a avanzar. Versículo 10. 11, del 10 al 14 vamos a leer. Y llamando, dice, así a la multitud, ahí donde estamos, en Mateo 15, en el versículo 10. Ahí nos quedamos. ¿Amén? Y llamando así a la multitud, les dice Jesús, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra?
Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Aleluya. Gloria. Los fariseos se ofendieron porque la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que es la verdad ofende y la verdad incomoda. Y ellos se ofendieron porque Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Quieren abrirlo? Ábranlo. Hebreos 4:12. Los voy a esperar. Hebreos 4. Hebreos 4:12. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra, es viva, es eficaz. Y descubre, dice, pone al descubierto el pensamiento y la intención del corazón. Eso hace la palabra. Por eso los fariseos se ofendieron. Porque la palabra que Jesús les dio, les llegó. Les llegó hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Y se ofendieron. Pero así es la palabra. Los fariseos eran hombres malos. Jesús, aquí en el Nuevo Testamento también les llama generación de víboras. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, cuando Jesús se dirige a ellos les dice generación de víboras. ¿Cómo son las víboras? Las víboras de ese tiempo y de esa área donde ellos estaban eran venenosas, eran víboras muy venenosas. Las víboras tiran mordida, muerden, atacan. Y ese tipo de víboras de las que estaban en su área eran víboras muy peligrosas. Y si Jesús utilizó ese término es porque él dijo, ellos son malos, son peligrosos. Eran ciegos porque su religiosidad y su dureza del corazón los cegaba. Los cegaba. Entonces ellos endurecían sus corazones a la palabra que Jesús les daba. No querían escucharla. Ellos lo endurecían y no querían entender. También otra característica de los fariseos era esa, que ellos eran altaneros, ellos eran orgullosos, porque ellos se sentían privilegiados por ser israelitas y por tener el conocimiento de las escrituras. Entonces ellos se sentían superiores, eran económicamente poderosos, tenían mucha influencia. Entonces eso les quitaba toda la humildad y eso endurecía sus corazones. De hecho, ellos tenían también escuelas donde enseñaban estos mandamientos de hombres, tenían sus discípulos. Por eso Jesús les dice, ellos son ciegos guiando ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos juntos se van a ir al mismo hoyo. Amén. Sigamos. Veamos lo que Jesús interpreta como que lo que realmente contamina al hombre, lo contamina espiritualmente. Ahora vamos a leer del versículo 15 al 20. Amén. ¿Todos ahí? Mateo 15. Ajá, del 15. Aquí les dice la palabra. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también ustedes sois aún sin entendimiento?
¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén, gloria a Dios. Así es. Los fariseos, los escribas, los ancianos ponían exagerada atención a lo que contaminaba, a lo que ellos consideraban inmundo. Es verdad que en el Antiguo Testamento, en la ley, hay ordenanzas de purificación, ¿verdad? Sí existían esos rituales de purificación, pero ellos lo habían llevado a otro nivel. Eran demasiado minuciosos, queriendo no tocar nada, se cuidaban de todo para no contaminarse, porque ellos se sentían más puros. Ellos querían permanecer limpios por fuera, pero por dentro su corazón estaba totalmente contaminado. Por eso Jesús está diciendo estas palabras. Su corazón estaba corrompido. Hay una ocasión donde Jesús les dice tumbas blanqueadas. Tumbas blanqueadas les dice. ¿Por qué? Porque por fuera se veían bonitas, blancas, bien pintaditas, pero ¿qué hay dentro de las tumbas? Hay hueso, hay podrición, un cadáver pudriéndose. Y Él les llama tumbas blanqueadas, porque por fuera profesaban piedad, pero por dentro estaban totalmente corrompidos. Y Jesús aquí dice que todas estas cosas que acabo de mencionar, ¿de dónde salen? Del corazón. Del corazón. Salen del corazón. Esto quiere decir que el corazón es el lugar donde se gesta la maldad en el hombre. Es donde se concibe, es donde se maquina, es donde se lleva a cabo. Es en el corazón. Él menciona malos pensamientos. ¿Quién no ha tenido malos pensamientos? El terreno de batalla es la mente, ese es el campo de batalla, es donde nosotros batallamos mucho con nuestros pensamientos. Muchos pensamientos son de nuestro propio corazón, pero hay pensamientos que Satanás viene y nos implanta en nuestra mente. Y por eso ese es el campo de batalla, la mente. Y dice que de ahí del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los homicidios. La palabra nos enseña que no necesitas ya matar a una persona literalmente para ser homicida. Con el hecho de pensar, de odiar a alguien a ese extremo, tú ya eres culpable de homicidio. La palabra nos enseña, y Jesús mismo lo enseñó, que para que el adulterio se lleve a cabo no es necesario llegar al acto, solamente con pensarlo y codiciar en el corazón se está llevando a cabo el adulterio. Sucesivamente la fornicación, el hurto, que es el robo, el falso testimonio, o sea, la mentira, es reprobada delante de Dios. Él aborrece, dice la palabra, la lengua mentirosa. Y menciona también las blasfemias. Las blasfemias son aquellas burlas hacia Dios, hacia lo sagrado. Esa es una blasfemia, las maldiciones para con Dios y las palabras también que no edifican. Mateo capítulo 12. Vamos a Mateo capítulo 12. Versículos 34 al 37. Mateo 12 del 34 al 37.
¿Quién lo quiere leer? Amén. Amén. Del 34 al 37. Del 34 ¿alguien más quiere leer para que lean versículos? Yo sí quiero leer, pero está de todas maneras. No importa. A ver, Tenemos 34 al 37. Moisés va a leer el 34 y 35 y usted 36 y 37. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les digo que en el día del juicio la gente tendrá que dar cuenta de cualquier cosa inútil que diga. Porque por tus palabras serán declarados justos y por tus palabras serán condenados. Así es, así es. Debemos de cuidar nuestro corazón de no contaminarnos. Fíjese cómo dice, el hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y del mal tesoro saca malas cosas. Una persona que tiene su corazón lleno de maldad, lleno de maldiciones, lleno de, por ejemplo, de amargura, de arrogancia, lo va a externar por medio de sus palabras. ¿Quién no ha conocido a alguien que tenga amargura en su alma y que lo refleje? A mí me tocó tener una vecinita, en paz descanse, que ella, cosa que hablaba era como que externaba, o sea, la amargura que había en ella. Entonces, por eso aquí dice que del buen tesoro del corazón se sacan buenas cosas y del mal tesoro las malas cosas. Y también hace mención acerca de las palabras ociosas, que los hombres hablen. Dice que vamos a dar cuenta de cada palabra que digamos y que no sea de edificante, así es, que no sea, que sea palabra vana, que sea palabra inútil, porque hay palabras inútiles y se nos hace fácil a veces expresarlas y eso a Dios tampoco le agrada. No está bien que lo hagamos, tenemos que cuidar nuestro corazón de no contaminarnos, porque esa es la enseñanza de este pasaje. Que poquito que tú permitas en tu corazón, se contamina todo. También hay un pasaje donde dice que un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Si tenemos un vasito con agua limpia, purificada, y le echamos una gotita de agua de ahí del sanitario, del drenaje, se va a contaminar todo el agua, ¿verdad? Ya no vamos a querer beber de ese vaso. Dios no quiere beber del vaso contaminado. No quiere usar un vaso contaminado. Amén. Nosotros somos vasos delante del Señor. Entonces Jesús quiere que entreguemos totalmente nuestro corazón para limpiarnos. Él nos perdona. Tú entrega tu corazón y Él se encarga de hacerte fuerte para limpiarte de toda esa inmundicia que traemos cargando de nuestras vidas anteriores, de nuestras vidas pasadas. Es difícil muchas veces soltar cosas que antes practicábamos, pero no es imposible, sí se puede, con Cristo se puede. Amén. Jesús quiere que cuidemos el corazón de todo aquella que nos pueda corromper. Y por último, vamos a ver un consejo que nos da el libro de Proverbios en el capítulo 4 y el versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Este lo va a leer Judith. Proverbios capítulo 4 y versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad
de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Hasta ahí, amén. Dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón. Eso es lo que más debemos de cuidar, nuestro corazón. De todo aquello que sabemos que lo puede contaminar. No es necesario que yo te haga una lista de todo lo que puede contaminar tu corazón. Yo sé que tú lo sabes. Uno lo sabe. Cuando lo está haciendo, cuando lo está hablando, lo sabe. Cuando lo está viviendo, tú sabes que hay cosas que pueden contaminar tu corazón. Entonces dice, cuida tu corazón. La versión, la nueva traducción viviente, les voy a leer cómo dice. Dice así, sobre todas las cosas, dice, cuida tu corazón, porque o sea, tu corazón, determina el rumbo de tu vida. Tu corazón determina a dónde vas a llegar en tu vida. Si tú no cuidas tu corazón, el final no va a ser bueno, pero va a ser porque tú determinaste. Tú tomas la decisión. Dios te perdona. Dios nos ama. Dios nos fortalece. Dios nos cuida. Pero nosotros tomamos esa decisión, esa determinación de dejar todo atrás, limpiarnos y caminar con Él. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es negarse a uno mismo. Es dejar todo aquello que antes te agradaba o le agradaba a la carne. Y recordemos que la carne se opone a lo espiritual. Tu espíritu está puesto, tu espíritu anhela lo espiritual, pero tu carne anhela lo que a la carne le gusta. Y tenemos que someter la carne de aquello que a ella le gusta. Si mi carne me dice, come en exceso, porque a mí me gusta, yo le digo a mi carne, no como en exceso, porque eso es gula. Si mi carne me dice, embriágate, no me embriago, porque al espíritu, a lo espiritual, no le va bien, porque yo determino el rumbo de mi vida. A la carne le gusta la fiesta, a la carne le gustan las palabras ociosas, inútiles, a la carne le gustan muchas cosas que a Dios no le agradan, pero tenemos que poner nosotros todo de nuestra parte y determinar el rumbo de nuestra vida. Amén. Entonces, ese es el mensaje que Dios puso en mi corazón para nosotros. Creo que es un mensaje muy contundente, muy determinante, que nos hace reflexionar mucho, porque yo los vi que todos estaban muy calladitos, estaban todos pensando. Y la verdad es que sí debemos de reflexionar en nuestra vida, en nuestro corazón, lo que dejamos, lo que permitimos en nuestra vida, amén, y confiar en Dios. Tenemos que pedir perdón si fallamos, si ya pecamos, porque todos los días fallamos, ¿verdad? No hay quien diga yo no he pecado. Todos los días fallamos, pero tenemos un Dios de misericordia. Aleluya. Tenemos a Jesucristo, el justo, dice la palabra, que nos aboga por nosotros. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a pedir perdón al Señor si hemos fallado. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a cuidar nuestro corazón.